Entendiendo los seguros, discutimos por qué las primas están en aumento, cuánto debería pagar una persona por su seguro y qué coberturas son esenciales. Únete a nosotros mientras conversamos con expertos en la materia para desentrañar estos temas cruciales. Este episodio es traído por VIG Mortgage. Si interesan comprar una propiedad, VIG les cierra el caso en 21 días. Llamen al 787-200-8585, 787-200-8585 y no dejen pasar la oportunidad. Bienvenidos al episodio 94 del Urbital Podcast. Hoy voy a tocar el tema de los seguros. En una encuesta reciente que realizamos donde hablo sobre los temas que voy a estar discutiendo, uno de los encuestados me escribe, y cito: mira, hay que ver cómo la industria de seguros ha jodido a Puerto Rico, cómo se niegan a atender todas las áreas necesarias. Así que, escuchando a mis seguidores, hoy me siento con Wilfredo Luciano de Luciano Insurance y además propietario del edificio de Webneticos donde estamos aquí grabando. ¿Cómo estás, Wilfred? Muy bien. Gracias por la invitación. Gracias por sentarte aquí, por querer hablar de este tema, ser valiente. Vamos a ver. Wilfred, la realidad es que la industria de seguros, entre cualquier ciudadano de a pie, siempre recibe grandes críticas por temas retantes de cuándo pagan, cuándo se desembolsan a los necesitados, particularmente luego del huracán María. Yo soy propietario de un apartamento en College Park y recientemente, o sea, el mes pasado, me llegó una llamada de Popular Mortgage diciéndome que mi pago mensual sube de 450 a 570 por el seguro. Maldita sea, mano, que chavienda. Y así me han escrito muchas personas que escuchan el podcast diciéndome sobre condominios, residencias. Así que vamos a hablar sobre esto y vamos a empezar con los condominios. Dame tu perspectiva. O sea, los seguros han subido, están bien caros para muchas personas. Ha sido un squeeze que se siente y muchas veces no pagan. Exacto. Vamos primero a ver por qué es la razón del aumento. Para ver la razón del aumento, el aumento no es algo del mercado de Puerto Rico. No es algo que solamente está pasando en Puerto Rico. Está pasando en Florida, está pasando en California, está pasando en distintos estados. En todas partes es el mismo comportamiento. Exacto. Okay. Bueno, para darle un ejemplo que no tiene que ver con Puerto Rico, muchas compañías como State Farm, Chubb, creo que es la otra, están saliendo del mercado de California porque han tenido muchas reclamaciones por fuego. Y han decidido no entrar en ese mercado, salirse de ese mercado. O sea que el mercado, el problema que está pasando es global, no es algo solamente de Puerto Rico. Ahora, cuando venimos a Puerto Rico, los aumentos de las primas, tanto de condominio como del seguro hazard de la casa, es algo no de la compañía de seguro, es de la reaseguradora. ¿Qué es la reaseguradora? O sea, los aumentos que ocurren aquí no es por la empresa local que está subiendo. O sea, la prima sube. Claro. Pero no la establece la compañía de seguro. Okay. Lo establece la reaseguradora. Me explico. Cuando tú compras un seguro, ese seguro, todas las compañías de seguros pagan lo que se llama un reaseguro. Y viene, estoy hablando, como dicen en Puerto Rico, en arroz habichuela. Claro. Cada dólar que tú pagas de seguro, 1% va a ese reasegurador. ¿Qué por ciento? Pues puede ser un 40, un 50, 70, dependiendo del acuerdo que tenga con el reasegurador. Y ese reasegurador, a cambio de ese por ciento, cuando viene un huracán, provee el pago de la reclamación. Es responsable de ese. Exacto. Las compañías de seguro no tienen $1 billón. Ellos se reaseguran en caso de un huracán. Viene un huracán, viene responsabilidad pública, hay de fuego, hay distintos reaseguros. Y ese reaseguro de que yo te hablo de $1, casi siempre el 40, el 50, el 60% que tú pagas de reaseguro es para pagar un huracán. Y si viene un huracán, las compañías de seguro funcionan exactamente igual como tú y yo. Si hay una reclamación, hay 500 millones en reclamación, ellos tienen que pagar un deducible y el restante lo paga el reaseguro. Entonces, esas compañías que te dicen cuando viene un huracán yo voy a pagar las pérdidas, estableces las condiciones en cuánto voy a cobrar
cómo, cuándo y dónde. Entonces, ¿qué está pasando en el mercado de reaseguro? Puerto Rico es uno de los mercados más económicos en cuanto al precio por prima por asegurar. ¿Sabes? Si yo voy a repite eso. El mercado de Puerto Rico es uno de los mercados más económicos en cuanto a prima, lo que se cobra prima versus el valor de asegurar. Vamos a darte un ejemplo, son casos hipotéticos. Vamos a poner un ejemplo que en Puerto Rico, pues yo asegurar $1,000, la compañía de seguro cobra $3. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que de esos $3, el 40% va al reaseguro. Pero, ¿para qué yo voy a poner $1,000 en Puerto Rico si yo puedo poner $1,000 en Florida y en vez de cobrar $3, cobro 12 y me gano el mismo 40%? ¿Qué sucede? Que las reaseguradoras tienen más posibilidades de ganancia en otros mercados que en Puerto Rico. Por lo tanto, ellos prefieren limitar la cantidad o el agregado completo que van a asegurar en el mercado de Puerto Rico. Yo voy a asegurar nada más, un ejemplo, no estoy diciendo un caso específico, yo no voy a asegurar más de $1 billón en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque prefiero hacer un allocation a Miami que puedo cobrar más caro. Que eso, a consecuencia de eso, el mercado de Puerto Rico no tiene posibilidad de hacer más capacidad. Porque si tú tienes $1 billón, no te voy a dar más. Pues las compañías de seguro no pueden asegurar más de $1 billón. Porque en caso de una reclamación, no van a tener el dinero para pagarlo. ¿Y a qué se debe eso? ¿A qué se debe qué? Ese cap de $1 billón. Porque ese cap se debe porque las aseguradoras prefieren poner ese límite o ese agregado en un mercado donde pueden sacarle más dinero que en el mercado de Puerto Rico. Entonces le dan unos límites. Hay unas compañías que tienen más, unas compañías que tienen menos y hay unas compañías que deciden no tener más en Puerto Rico. Cuando se reasegura, ¿esto es en base a carteras de préstamos hipotecarios con el banco? O sea, si un edificio versus... Yo vivo en College Park, puede haber otro edificio en San Patricio. Ajá. ¿Pueden estar dentro del mismo reinsurance? O sea, ¿cómo se escoge el seguro, el reinsurance de ese condominio? ¿Es dentro de una cartera de muchos edificios? Es una cartera, es un agregado. Ellos dicen, mira... ¿Y cómo llega el agregado? Ese agregado es una negociación compañía por compañía. De la agencia local que tiene su cartera y entonces es que ellos son los que la llevan. Ellos negocian, hay distintos tipos de arreglos, hay de condominio, hay de casa, hay de auto, hay de fuego. Y cada compañía negocia con su reasegurador. ¿Sabes? Por ejemplo, Multinational tiene su reasegurador, One Alliance tiene su reasegurador, Universal tiene su reasegurador, Cooperativa de Seguros tiene eso. Y cada cual hace unas negociaciones separadas anuales. Y la reaseguradora dice, yo voy a reasegurarte, yo te voy a dar $1 billón de dólares en agregado y vas a cobrarlo a este rate. No voy a permitirte nada menor de este rate. Si no lo vas a hacer, no te voy a dar más capacidad o te voy a reducir de $1 billón a 800 billones. Con todo y el aumento que ha habido en Puerto Rico, como quiera nosotros cobramos más económico que en cualquier otra jurisdicción. En otras jurisdicciones. Tú, si te vas a hacer research y buscas en Florida un dwelling de una propiedad de $500,000, te vale $6,000. Aquí te valen $1,200, $1,300. Explica lo que es el dwelling. Ok, disculpa. El dwelling es la estructura. El dwelling es el seguro que cubre la estructura contra fuego, vandalismo, huracán o terremoto. Ese es el más básico de todo. Ese es el más básico. Si tienes una hipoteca, viene con el dwelling automáticamente. Eso es lo que normalmente en la industria practican, que es que el banco te incluye ya el seguro dentro de la hipoteca. Ese seguro también está aumentando, menos que el condominio, pero está aumentando también. Sí, yo vivo en el Viejo San Juan y el dwelling en el Viejo San Juan subió. Sube porque después de las protestas de Ricky, by the way. Exacto. Eso es culpa de... Pero lo que quiero que vean es que el Viejo San Juan es el tipo de construcción también. Eso es más... Eso es una construcción más débil que una casa de cemento que tú compras en otras partes de Puerto Rico. Pero lo que quiero que entiendan es que ese seguro de casa es otro asegurador diferente, por ejemplo, al de condominio. Ok. El de dwelling entonces también sufrió un impacto con los terremotos. Claro. Y eso trajo otro aumento en primas. Exacto. Aparte al de los huracanes. Exacto. Ok. Eso es una parte que estoy explicando, porque también otro aumento de los reaseguros es la inflación. ¿Sabes? Lo que costaba hoy lo que costaba en el 2018 $100, ahora cuesta 200.
150. Y el mejor ejemplo que te podemos ver es las propiedades. El costo de reemplazo antes era creo que $80 más o menos el pie cuadrado. Ahora está en promedio en 120, 115. Un edificio high-end en 140 el pie cuadrado. O sea que cuando hay una reclamación el costo es más alto. Cuando llega el momento de reclamar, Uh-huh. déjame hablar, cuando pasa María y no sé cuánto conoces el ejemplo, Real Legacy fue la que se fue. Ok, ¿puedes hablar? Sí. ¿Conoces de eso? Sí. Ok, ¿qué ocurre? ¿Cuánta gente se quedó sin poder reclamar porque tuvieron pérdidas y se fue Real Legacy? O sea, hay un mal sabor aquí de que muchas veces el dinero no llega. O eso es correcto. Te justifican, no, este daño no fue de flood, fue de viento, no fue de flood, y la gente sale trasquilada. Vamos a hablar de eso. A mí me gusta hablar de eso en sentido porque es bien importante que la gente sepa que el seguro no es una varita mágica. El seguro no va a pagarte el 100% de todas las reclamaciones. Hay unas condiciones y unas cláusulas y hay unas excepciones en que no va a pagar el seguro. Y es bien importante saber cuáles son esas cláusulas, esas condiciones que va a pagar el seguro. Cada tipo de póliza tiene distintas condiciones y cláusulas. Por ejemplo, en un dwelling, un seguro de una casa, unas condiciones para que pague un huracán es que haya un daño físico en la casa. ¿Qué es un daño físico? Que se rompa un cristal, que se caiga una pared, ¿entiendes? Que se salga la pintura, en algunos casos arranca la pintura y arranca algunas partes. Tiene que haber una condición que haga el trigger que se active la póliza. Y hay situaciones que no crea ese trigger que haga la póliza. Vamos a darte un ejemplo. En un cliente que yo tuve, comercial, perdón, a un cliente se le fue la pintura, le entró agua por toda la casa, pero nunca se le rompió ningún cristal. No hubo un daño físico, no hubo un impacto físico. Por lo tanto, la póliza no se activó. No se activó porque no hubo una rotura o un daño físico. O sea que hay que ver cada póliza una por una y ver, o caso por caso, ver cuál fue la causante del daño. Y hay que entender que siempre hay un deducible en toda póliza. ¿Y qué es el deducible? El deducible es el % que se espera el cliente aporte antes de que se active la póliza. O sea que si hay una reclamación, un ejemplo, un edificio de $100,000 y el deducible son 2%, pues los primeros $2,000 se espera que el asegurado lo pague. Por encima de esos $2,000 lo va a pagar la compañía de seguro. Siempre eso aplica como los autos, que es $500. ¿Qué fue lo que pasó con Real Legacy? Real Legacy fue que aseguró mal esa capacidad que yo he hablado de $1 billón. ¿Entiendes? Esa capacidad se la acabó. Y esa compañía te la acaban. O sea, si tú llegas hasta tu máximo, por ejemplo, quizás tuvo 1.2 billones de reclamaciones, pero nada más tenían reaseguro $1 billón. Ese gap o esa diferencia de 200 millones, ¿dónde va a salir? De ellos. De ellos. No tenían. No ninguna, pero la mayoría de las compañías, no todas, tienen 200 millones, tienen 50, 80, otras tienen 500 millones de reserva. Y eso es lo que se llama, ya es un mal reaseguro. O sea, la persona que negoció eso no calculó bien y se quedó corto. Eso no se supone que se regule cuánta reserva puede una empresa para poder. Se supone. Okay. Pero ahora están más exigentes después de María por lo que le pasó a Real Legacy y a se me olvidó la otra, Real Legacy y la otra, ahora me recuerdo, que también se cerraron hace unos meses después de Real Legacy. O sea, que la diferencia fue eso. Eso fue y lo esas que le pasó. Personas que estaban bajo asegurados con sus pólizas con ellos, ¿pudieron al final recibir algo? Sí, fue un largo camino. Pero creo que tardaron 4 o 5 años. 4 o 5 años. Hay una comisión que guarda, como estoy tratando de explicarlo como dicen a Robichuela, hay una comisión que guarda una cantidad de capital, que son 300 millones, para que cuando pase eso, con ese dinero se paga esas pérdidas. Pero las pérdidas están limitadas. Esas pérdidas están limitadas hasta un máximo de 300,000. O sea que si tú tuviste una pérdida de 2 millones, lo más que te van a pagar son $300,000. Claro, y 30 chavos el dólar, 40 chavos. Es mejor que nada, pero claro. Tampoco el cliente o el asegurado cobró lo que se supone que cobrara. Porque se pasó por el límite. ¿Entiendes? Eso es lo que pasó. En Real Legacy fue que cobró,
que hubo más reclamaciones de lo que tenía asegurado en el reaseguro. ¿Qué ocurre también cuando los mapas topográficos de Puerto Rico cambiaron también con María y luego con Fiona? Exacto. Hay zonas ahora que quizás uno no pensaba que eran inundables, que ahora son inundables. Uh-huh. ¿Cómo es el trato con el tema de las zonas inundables? ¿Y hay algún tipo de recomendación de que nosotros tenemos que relocalizar a gente y hay lugares donde simplemente no se debe ni de vivir por el nivel de riesgo que hay de que esa zona se inunde? Yo entiendo que deben de mover gente de las zonas inundables. O sea, y hay no solamente las zonas inundables, tú también tienes que ver que mucha gente construye esas casas con esos pilotes que son 3 pisos para abajo, que son altos riesgos, que pasan por detrás de un río. No sé si has visto eso, ¿sabes? Bueno, la casa está elevada. Sí, pero la casa está elevada en una montaña. Exactamente. Entonces, y la lluvia viene, se va a la casa. Y eso es por una inundación, no es por el viento. O sea, lo que yo entiendo es que tenemos que tratar las familias de estar lejos de lo que son los cuerpos de aguas en Puerto Rico. En el sentido de que cuando hay un huracán, ustedes saben que el agua sube y tienen que tener una cubierta de inundación. Y esa cubierta de inundación la provee FEMA. ¿Entiendes? Y es federal. Digo, si tu casa está hipotecada, por obligación Sí, también, estás en zona inundable, tienes que tener una cubierta de flood. Claro, eso es obligatorio, pero también es recomendable tener una aunque no tengas la casa hipotecada. Claro. Y la puedes comprar. Estás en zona inundable. Claro, está en zona inundable y también puedes comprar aunque no estés en zona inundable. Ok. ¿Me entiendes? No tienes que... Recuérdate que la póliza de flood es una póliza que cubre por el movimiento del agua. ¿Ustedes tienen un inventario o quizás es simplemente mirando el flood map? ¿Cuántas propiedades de vivienda están en zona inundable en Puerto Rico? Yo no tengo conocimiento, pero entiendo que FEMA lo debe de tener. Un inventario de cuántas casas están aseguradas porque tú tienes que mandar las coordenadas. Claro, FEMA tiene el flood, ok. FEMA sí lo tiene, nosotros no. Yo como agente seguro. ¿Esos datos se cruzan y se...? No. ¿No? ¿Cómo que no? Que yo tenga conocimiento, no. Mira, vamos a mirar eso. Yo no sé, tengo un conocimiento. Recuérdate que el flood lo ofrece solamente FEMA. Hay flood privado, pero es el mínimo. ¿Entiendes? Porque flood es un programa federal. Sí, hay cubiertas de inundaciones en condominios y otras cosas, pero el flood privado de una casa, eso es federal. En el caso tuyo, ¿cuán grande es tu cliente? O sea, de lo que me puedas decir, roughly. O sea, ¿tienes muchas personas bajo...? Sí, yo tengo de todo. O sea, yo trabajo todo tipo de seguros. O sea, yo tengo alrededor de 1.500, 2.000 clientes. Tengo dwellings personales, condominios. Háblame del... ¿Pudiste ayudar, o sea, la mayoría de tus clientes después de María? ¿Cuántas reclamaciones tuviste? ¿Cómo salieron? ¿Cuál fue la historia que más orgullo te dio y cuál fue la que más te dolió? Te voy a decir, en María, yo tuve alrededor, yo en María, pues, no te miento, tenía una cartera más pequeña de lo que tengo ahora, pues, gracias a María, pues, no te miento, me llegaron muchos clientes pues porque se pudo contestar llamadas y se pudo trabajar y logramos hacer eso. Yo tuve alrededor de 250, 300 reclamaciones en María. Hubo reclamaciones que se pagaron bien y hubo reclamaciones que no se pagaron bien. Porque no voy a poder decir que todo es color de rosa. Las reclamaciones que se pagaron bien son los clientes que estaban bien asegurados y fueron proactivos en ayudar en la reclamación. Te voy a dar un ejemplo. Yo tenía un cliente que tenía un almacén en Arecibo, tenía una propiedad en Cagua y 2 propiedades en San Juan. Ese cliente fue mi cliente que yo más le pagué. Pero ese cliente, yo le pedía algo y lo contestaba rápido. Y ese cliente fue con Real Legacy. Wow. Entonces, ese cliente seguía todos los pasos. Mira, tienes que hacer una valorización para las estructuras. Consígueme un estimado rápido, conciso, hecho por un ingeniero. Hazme la reclamación detallada. No es que el arreglo cuesta $100,000. La pared vale 10, el bloque vale 20, la verja vale 15 y me la dio bien detallada. A él ser proactivo, pues se le hizo más fácil el ajuste a la compañía de seguro. ¿Por qué? Porque estaba todo detallado. Estuvimos 3 meses negociando. Y ese cliente en total reclamó, creo que fueron 2.8 millones. Y terminó con 2.4 millones. Wow. 2 meses antes de que quebrara Real Legacy. ¿Eso fue cuánto tiempo después de María?
Eso fue en el 2018. Creo que fueron un poquito más. Se tardó como 1 año y medio en cobrar. No, 5 meses, porque eso fue en María, fue en septiembre y él cobró 2017. en febrero o en marzo. Ah, ok, wow. Y entonces, Cría Legacy, viendo que revolvió, la que se empezó pues, a rumorar fue como que en verano. Y creo que fue como que en octubre, si me recuerdo bien, que fue que cerraron. Pero fue proactivo y no se quedó esperando. O sea que la recomendación inicial es que uno desglose bien, que sea proactivo con el... Obviamente es importante tener un backup de la gente de seguro. Que la gente de seguro esté contigo llevándote. Exacto. Pero entonces, de parte de uno, ¿qué medidas uno puede tomar para asegurar que te pague tu seguro? O sea, mucho depende también de uno. Ese esfuerzo es lo mismo que cuando... Mira, si yo voy al hospital o mi esposa o algún familiar tiene una condición médica y va al hospital, el hospital va a llegar hasta un punto, claro. pero tú tienes que estar al lado de tu persona. Tú no lo dejas solamente a la merced de la enfermera y el doctor. Alguien vela por las placas, hace falta esto, hace falta el otro. Todo el mundo está ahí y la salud se protege estando ahí. Lo mismo con el seguro. Es lo mismo, hay que trabajar en un equipo. El equipo es tu productor o tu agente de seguros y tú como cliente. O sea, tienen que ayudarse mutuamente. El productor comunicarle cuáles son los documentos o las fotos que son necesarios para poderle procesar el trabajo, pero el cliente tiene que proveer la información. ¿Sabes? Y como yo hablaba con muchos ajustadores en María, muchos de ellos decían, yo voy a trabajar los casos que yo los tenga completos. Si me faltan fotos, si no tengo estimado, no voy a tocar el caso. Porque yo tengo cientos y cientos de casos. ¿Sabes? Un ajustador tiene cientos, pues va a sacar los que tiene completos. Pues ahí que está la comunicación entre el cliente y el agente de seguro de buscar toda la información para que le llegue al ajustador, para que el ajustador pueda hacer el ajuste más rápido. Dame el peor, la más dolorosa, María, con un cliente. Yo tuve un cliente que tenía una fábrica de madera. Y esa fábrica de madera, el productor, que no voy a decir nombre, se desapareció. Y él estuvo 8 meses sin poder hacer nada porque la gente no le contestaba. Y por el atraso que tuvo mayor pérdidas que la que originalmente había estimado. Se acumuló y él tenía una expectativa para reparar una cantidad y fue mucho mayor. Y tenía una actividad dentro de la fábrica en una área que tuvo que eliminar después de María porque el seguro no lo había pagado y tuvo que votar a las personas. Y eso es algo que es fuerte y hay mucha gente que pues cerramos por María y tenemos pérdidas, ¿sabes? Y eso fue algo que dolió mucho porque creo que fueron 3 personas se quedaron sin empleo y él nunca volvió a crear esa área de manufactura de madera, de puertas y cosas, no lo volvió a hacer. O sea que eso fue una consecuencia de las más fuertes. ¿Opera hoy día? Él opera, pero no como estaba antes de María. O sea, nunca volvió al... Era una área que construía un tipo de puerta, no me recuerdo muy bien, y él nunca volvió más a trabajarla. O sea, son cosas, ¿sabes? Pasan y uno tiene muchas historias de reclamaciones. Eso estábamos hablando el otro día en la oficina. Reclamaciones raras, pero en María esa fue para mí, de mi caso, fue de las más fuertes. Vamos a los terremotos. ¿Tenías personas en el área sur de tu...? En mi situación no tuve mucha gente. No tuve una sola reclamación de terremotos. Las demás no estaban en esa área. ¿Y sur. qué tal la experiencia? Fue bastante bien. Fue un guest house. Se llama Gladys, que es un muy buen house en Guánica. Y en el terremoto se le salieron algunas ventanas. En el movimiento se le salió las ventanas. Eso fue lo único que tuvo. Y se le pagó. No se le pagó, lógicamente, el 100% por el deducible, pero creo que ahí reclamó unos 8 o 9 mil dólares de los 20 mil dólares que iba a reclamar. ¿Hay diferencia entre un dwelling en el área sur versus en el área norte? No, los dwellings todos son estándar en toda la isla. O sea que el terremoto simplemente se lo subió a todo el mundo. Exacto. Es las mismas condiciones dentro de la misma compañía. Yo no voy a tener unas condiciones porque estoy en el sur de la isla. Ahora, la compañía puede decir, yo no voy a asegurar más de 100 casas en el sur. Voy a asegurar más en el norte porque es menos propenso a terremotos. Eso sí lo puede hacer la compañía. Pero las condiciones y las clases de la póliza es la misma tanto en el sur, el norte, este o oeste. En la misma compañía. Una persona de ingresos entre 50 a 100 mil dólares al año con una casa hipotecada de 300 mil dólares o 200 mil, 250 mil. ¿Cuánto debe de pagar en seguro más o menos al año?
Eso es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que ahora, como está, me dijiste, es una casa de 300,000. Esa es la pregunta que hay que hacer. Tú tienes una casa de 300,000, pero en la casa se compone de dos partes: el terreno y la estructura. El terreno no se asegura, tú aseguras la estructura. Correcto. Entonces tú tienes que verificar en la estructura. Por ejemplo, puedes tener una casa de $300,000, pero el terreno vale 200 y la casa vale 100. O puedes tener una casa que el terreno vale 100 Y la casa vale de 200. O sea, que tú no puedes venir y decir $300,000 y cuánto cuesta, porque hay un factor que hay que determinar: qué pertenece al terreno y qué pertenece a la estructura. Pero si hacemos la misma pregunta y vamos a dar un ejemplo, que la casa vale 300,000 y la estructura son 150 y el terreno son 150, más o menos debe ser un valor, estoy aquí de mente, entre los 200 a los $350 más o menos. Es un range, basándonos en 150,000 en concreto completo, porque si es madera es más caro. Eso hablando del dwelling. Exacto. Okay. Encima de eso, ¿qué otro seguro una persona debe tener? Hablando de una personal package. Claro, uno debe tener la responsabilidad pública en la casa en caso de que alguien se caiga. Y uno también debe asegurar el contenido de esa casa. Y lógicamente si tienes placas, generadores, verjas, otras cosas, siempre hay que asegurarlo. Pero para mí más importante es asegurarlo a través de un personal package. Porque en el personal package puedes asegurar la estructura, el contenido, responsabilidad pública, auto, prenda, obras de arte, cartera. Yo he visto de todo en la vida. O sea, tú puedes asegurar todo en una sola póliza. En eso y en la personal package sí se recomienda, una vez lo tienes, que tengas fotos de todo el interior de tu casa. Claro. Para que en caso de una reclamación... Siempre piden fotos. Las compañías de seguros siempre piden fotos. Pero tenerla antes y después. Antes y después, correcto. Siempre yo recomiendo que antes de que venga un huracán, es bien importante tomarle fotos a la casa. Para que tú veas el antes y después. Dios no quiera nunca le pase nada. Pero tú siempre quieres saber el antes y el después. Y ayuda en la reclamación. Antes de cualquier huracán, ¿tú tomas siempre fotos? Yo sí siempre tomo fotos. Yo siempre mando un email recordándole una semana. Por ejemplo, a todos tus clientes. Hoy debe salir. Eso es una buena recomendación a todo el mundo. Empezó Hurricane Season. Tómale foto a tu casa entera. Y revisar que las pólizas estén al día. Porque hay muchas veces que la gente no piensa, se le olvida pagar la póliza, o si la póliza está en atraso el financiamiento. Si es un caso más comercial que personal, si la póliza está en atraso, no tiene cubierta tampoco. O sea, todo eso siempre es bien importante, tú verificar todo con tu productor o con tu agente de seguro, tus cubiertas. Una pregunta: esa personal package que me hablas cubre obras de arte, ¿ok? Cubre enseres y cubre los daños por los voltajes. Ahora tenemos otro huracán que está pasando por Puerto Rico y es el huracán de la crisis energética. Podemos decir que es Luma, pero igual Luma heredó exacto, una infraestructura que estaba ya desbaratada, pero ciertamente pues están ahora ellos on the spotlight y han tenido su falla. ¿Qué se atiende en una personal package con... Se me va la luz, hay problemas de voltaje, se me dañó una nevera? ¿Mi personal package me lo cubre? No. El personal package no. Pero hay compañías de seguro como Multinational que cubren lo que se llama un equipment breakdown hasta $10,000 dentro de tu casa. Y eso sí lo cubre. Equipment breakdown. Equipment breakdown es que si hay un desperfecto mecánico del equipo o por un bajón de electricidad y baja el equipo, te cubre ese daño, la reparación o la sustitución. Eso es una póliza aparte. Es dentro del mismo personal package, pero es como un añadido, como un Frosty. O sea, tú le das un Frosty a esa póliza y eso tiene un costo adicional. Tienes que pedir una personal package con equipment breakdown. Y eso nada más, hasta mi conocimiento, la única que lo ofrece es Multinational. O sea, que aquí hay un anuncio gratis a Multinational. Exacto. De que, ¿tú aseguras con ellos? Sí, yo aseguro con todo. Bueno, pues mira, que hay un anuncio gratis, anuncio no pagado, a través de y tiene un valor como de $75 a $150 al año. O sea, que si tú... Que no es muy caro. O sea, no es muy caro. Y también lo hay en comercial. Yo pensaría que eso, si de repente recibes 1,000 clientes de eso, se va a poder reasegurar, porque ahí va a haber reclamación con todos estos bajones. Lo hay. Yo he pagado reclamaciones, gracias a Dios, pero es una cubierta que mucha gente no conoce. Y no, repito, no todas las compañías lo ofrecen. Okay. Y el business interruption. Eso cambió mucho. Cambió mucho. Porque antes de María, el business interruption funcionaba. El business interruption tiene varias partidas. Y el business interruption cubre
antes había una cosa que se llama Electrical Night Communication. O sea, que si se te iba la luz, tenías cubierta. Y esa cubierta empezaba 72 horas después, el deducible era 72 horas. O sea que después que tú estuvieras sin luz 72 horas, el Business Interruption empezaba a pagar. Y se ofrecía antes de María. Ahora se ofrece en María, pero tiene que haber un daño físico para que la cubierta se active. Antes era con la pérdida de electricidad, no cubría. Ahora tiene que haber un impacto físico. Lo de la electricidad, ese factor se eliminó después de María. Ok. Si tuvieras una varita mágica, ¿qué tú cambiarías del mercado? Fíjate, solamente hemos tocado el tema de propiedad. Aquí no hemos hablado de salud, de ningunos otros temas, pero sobre esto que estamos hablando de propiedad, si tú tuvieras una varita mágica que pudieras arreglar, optimizar algo, ¿qué tú harías para que el mercado pues sea quizás o más favorable o más eficiente? ¿Qué yo haría? En cuanto a reclamaciones, yo estandarizaría las reclamaciones. Me explico. Cuando tú vas a hacer una reclamación y yo voy a pintar una pared, viene el contratista y dice, esto vale $1 el pie cuadrado pintar esta pared. Pero viene otro mismo contratista y dice, no, esto vale $2 y esto otro vale $1.50. ¿Qué sucede? Que tú tienes haciendo el mismo trabajo en distintas reclamaciones tres precios diferentes. Yo entiendo que el mercado se tiene que mover a lo que se llama una estandarización de la industria, que es, yo voy a pagar $1 al pintar la pared, sea aquí, acá o acá. ¿Qué sucede? Que si tú estandarizas eso, te estoy hablando de pintura, pero puede ser el pie cuadrado por empañetado, puede ser instalación de losa o la ventana. Se puede argumentar que a veces le cobran más caro al que vive en Condado versus el que vive en Ay Bonito. Claro, pero tú estableces unos parámetros, ¿sabes? Si es una casa de cierto texto de pesos, cobras un rate y vas poniendo un rate, pero tienes que estandarizarlo. ¿Por qué? Porque si ya tú sabes que tú vas a pagar 75 centavos el pintar, pues tú lo que tienes que establecer cuántos son los pies cuadrados por casa que tienes que pintar. ¿Y qué sucede? Que creas un proceso mucho más eficiente en la reclamación, porque el ajustador no tiene que pelear el precio unitario. Lo que él tiene que cuadrar es los pies cuadrados que va a arreglar. Okay. Por lo tanto, creas una reclamación más rápida y más eficiente, porque estoy yendo aquí en un Excel, ya yo tengo los factores, tengo todo en todos los pies cuadrados o en la medición o el rate que va a cuadrar, y ya yo tengo todo cuadrado. Y él va a saber, el asegurado, que no sea multi, universal, todo el mundo va a pagar el mismo rate. Es estandarizar. Buena sugerencia. ¿Eso recaería en el comisionado de seguro? Eso recae en el comisionado de seguro. Y yo entiendo que también la Asociación de Contratistas de Puerto Rico tiene que entrar, porque ellos son los que van a establecer el rate. O sea, la Asociación de Contratistas establece el rate. Ok. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una combinación entre las compañías de seguro, ACODESE, comisionado de seguro y los contratistas. Oye, Wilfred, gracias por todo el insumo. Si te quieren encontrar, ¿dónde te encuentran? Bueno, por teléfono me pueden conseguir al 787-395-7097 o 787-717-4777 o en mi página lucianoinsurance.com y también en Facebook o en Instagram. Wilfred, gracias por gracias a el ustedes tiempo. por la invitación. Creo que muy buena conversación. Saldrán preguntas y si acaso aquí hay espacio para seguir elaborando en el tema, lo volvemos. Claro que sí, claro. Y gracias por la invitación. Tienes aquí tremendo inquilino en Wilton. Sí, Wilton, sí, chacho. Excelente. Llévatelo, Wilton.